Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo Facebook Live de Materia, la sección de Ciencia del País. Hoy tenemos con nosotros a una invitada que es Penélope Hernández, es profesora de la Universidad de Valencia. Ella investiga, como nos está explicando hace un ratito, algo a mitad de camino entre las matemáticas, la economía, la ciencia de la computación, en parte para tratar de entender cómo nos comportamos, por qué la economía funciona, cómo funciona, por qué tomamos las decisiones que tomamos, y esto también, le ha servido para participar en un gran proyecto europeo que se llama IPSEN, que trata de entender y de hacer simulaciones, de predecir cuál es el comportamiento humano. Ahora vamos a ir hablando con ella, nos va a explicar un poco en qué consiste y para qué puede servir, pero bueno, puede por ejemplo servir para tratar de evitar algunas crisis económicas, por ejemplo, de hacer unas mejores políticas públicas a través de la comprensión del comportamiento humano. Buenas tardes. Hola, bienvenida. buenas tardes, Dani. No sé, cuéntanos un poco, yo he hecho una pequeña introducción, pero de qué va IPSEN, sí. ¿Para qué nos puede servir y cómo nos puede ayudar? Sí, primero gracias por la invitación. Déjame poner en contexto qué es el proyecto IPSEN y dónde se enmarca el proyecto IPSEN dentro de la Comisión Europea. El proyecto IPSEN es un proyecto dentro del formato FED, que su sigla significa Future and Emerging Technologies. Eso significa que es un proyecto que está basado, que tiene mucha parte de investigación, pero también una parte muy fuerte de tecnología. Entonces, esto está dentro del Horizonte H 2020 y hay que saber que entonces este tipo de proyectos tienen una peculiaridad. Son proyectos con muchísimo riesgo, que intentan ver lo mismo, pero de una forma muy diferente. Entonces, para ello se necesita como darle el plus de esa tecnología que pueda abrir nuevas avenidas de estudios, de formas de entender los problemas que pueden tener, bien problemas sociales o bien problemas tecnológicos o bien problemas científicos, etc. Entonces, IPSEN es un proyecto dentro de ciencias sociales tecnológico. Entonces, puede ser un poco como... Bueno, aparentemente contradictorio. Exactamente, igual, ¿no? ¿Cómo es eso, no? Es social y además tecnológico. Bueno, entonces nosotros en IPSEN, el proyecto IPSEN con todos sus miembros de 7 miembros, nodos europeos en este proyecto, lo que intentamos es estudiar el comportamiento humano, atendiendo a que estamos conectados, a que somos muchos y que estamos conectados. Conectados porque somos muchos, porque nos conocemos mucha gente, o porque estamos conectados por Facebook, o porque estamos conectados tecnológicamente, y eso ya es una realidad que no podemos evitar. Dicho eso, lo que nos diferencia de una forma fundamental con otros proyectos quizás sea el que elegimos una metodología muy particular para entender el comportamiento humano. Nosotros tenemos ahora, pues hay toda una tendencia a pensar que tenemos muchos datos de todo lo que hacemos y con todos los datos podemos saberlo todo. Y bueno, sería muy bueno que eso lo fuera, ¿no? Me gustaría pensar que eso lo es, pero nosotros no utilizamos ese tipo de metodología, nosotros utilizamos la metodología científica. La metodología científica significa para nosotros que vamos a utilizar experimentos para poder encontrar las variables importantes en las decisiones de los humanos, atendiendo que los humanos somos diferentes, somos heterogéneos, cada uno tiene su singularidad, pero al mismo tiempo tenemos ciertos patrones comunes en función del escenario donde esas decisiones se toman. Bueno, un poco por seguir la conversación un poquito de antes de empezar, la misma cooperación no es igual si yo sé que coopero con personas que yo conozco mucho o si yo sé que tengo que cooperar con gente que no la voy a ver en mi vida. Pues parece ser que eso tenemos muy claro que en las personas no nos comportamos igual. Yo no me comporto igual, no sé los demás, pero yo desde luego creo que soy egoísta, pues a lo mejor sí, pero a lo mejor soy menos egoísta o más cooperativa cuando mi cooperación es muy importante en un grupo de personas amplio, de los cuales sé que a lo mejor algunos de ellos son mis familiares o amigos. Hay un vínculo más fuerte con esas personas, aunque no sea de forma directa, sino que sea de forma indirecta con varias distancias, ¿no? Por llamarlo dentro del conjunto de redes, etc. Entonces, eso lo hacemos con un experimento, que es bajo control. Un experimento en física, pues que es algo que todo el mundo conoce, pues sabe que lo que hace se tiene que replicar en todos los laboratorios del mundo y tiene que salir lo mismo.
y entonces con eso se hace una ley. Y nosotros seguimos esa misma metodología para poder decir que vamos a hacer lo mismo, el mismo experimento, aquí en Ámsterdam, en Aalto, en Finlandia, en Inglaterra, en Oxford, en Estados Unidos, en Nueva York, en Somalia, y que va a suceder lo mismo, para poder entonces dar una ley de comportamiento. Eso es Esto, que es súper interesante, habrá gente que tenga su reticencia, supongo que habrá planteado, ¿no? Dice, joder, si conseguimos controlar hasta con ese grado de precisión, como se hace, por ejemplo, en física, yo sé que si lanzo un cohete con una determinada potencia, lo puedo llevar a la Luna o ponerlo en una determinada órbita. Hacer lo mismo con las personas tiene aspectos positivos, entiendo, pero tiene aspectos que pueden ser un poco más controvertidos. Por cierto, como siempre podéis ir enviando vuestras preguntas a Penélope, que irá contestando en la medida de las posibilidades. Pero no sé, esto que planteo, ¿cómo lo planteáis? Esta es una pregunta de libro, pero no es una pregunta de libro para los experimentos con humanos. Es una pregunta de libro para cualquier experimento en ciencia. Al igual que la energía nuclear ha dado un avance para muchísimas cosas en nuestra vida, también origina una bomba atómica. Entonces no había que inventar. ¿Qué hacíamos con Einstein? ¿Lo matábamos antes para que no inventara nada, para que no hablase de nada de esto? No. Todo adelanto en el conocimiento puede tener su parte positiva y su parte negativa. Eso no lo vamos a evitar. Por eso no nos vamos a parar por intentar entender el comportamiento humano. Lo que tenemos que hacer es entenderlo y después activar los mecanismos para que eso no sea mal utilizado. Esas son las políticas sociales, las políticas que hacen los políticos, lo que hace la Comisión, pues por ejemplo, que dice, bueno, por una parte queremos que mejore este tipo de mercado, pero este mercado puede hacer un efecto negativo para una población determinada. Pues vamos a ver cómo generamos un sistema donde podamos proteger a esa parte de la población. Pero no vamos a quitar lo bueno que tiene un tipo de política porque puede ser malo para un sector. No, buscamos la forma de compensar lo bueno y lo malo. El conocimiento ni es bueno ni es malo, es el uso de ese conocimiento. Nosotros, como científicos, nuestro paso hacia adelante es conocer. Y la de los políticos es la de utilizar bien el conocimiento. Por nuestra parte, nosotros también, como economistas, también damos patrones y mecanismos para poder ser utilizado esa información de cómo nos comportamos ante una situación de cooperación que nos puede hacer, por ejemplo, pensar en cómo hacemos para que todos paguemos más impuestos y así tener una situación de bienestar social mejor, que es lo que define Europa, por ejemplo. Es una gran diferencia con cualquier otra potencia mundial. Eso también va ligado a algo positivo. También es algo negativo el no pagar impuestos, pero si sabemos cómo hacer para pagarlos es mejor, porque también evitamos la parte negativa. Entonces, no es ni bueno ni malo, sencillamente es conocer para poder afrontar los retos de la parte que no es tan buena. Eso es conocer. No sé si tienes algún ejemplo por decirnos algo que ha pasado recientemente, temas como la crisis, que puede considerarse aparte de problema de mal comportamiento de determinadas personas, un fallo quizá del sistema. No sé si el conocimiento... Bueno, fallos de mercado hay todos los que quieras. Bueno, digamos que ahora está el fallo de mercado más consciente que tenemos en nuestra historia reciente, es el de la burbuja inmobiliaria en España y la burbuja financiera en el mundo. Esto es un tema de gran calado que ha generado cambios en el comportamiento de los bancos y de las instituciones de control, por ejemplo. Entonces, está bien en que tengamos una economía donde el mercado marque el flujo, que el precio sea el que determine todo ese flujo de poder, pero por otra parte lo que se ha visto es que eso no puede generar externalidades negativas y que por tanto tienen que estar controladas. Y eso ha generado un cambio en nuestra forma de actuar, una forma de actuar con los bancos con los estados con los consumidores. Eso ya ha ocurrido. Entender por qué ocurre una burbuja, eso por ejemplo es uno de los temas importantes dentro de Ibsen. El ver cómo el tener no pequeños grupos, sino grandes grupos de personas interactuando y generando sistemas de
de predicción, que es lo que lo que hacen los brokers, lo que hacen de predicción, pueda, si es suficiente tener pequeños grupos o grandes grupos, si la escala importa, para poder entonces parar, por ejemplo, o controlar o detectar antes una posible burbuja que genera externalidades negativas. ¿Cómo se puede combinar también eso? Porque la burbuja, digamos, puede ser un fallo de la falta de comprensión o del comportamiento de la masa o de la sociedad, pero también tiene que ver con que hay diferentes intereses de los individuos, entonces no puedes obligar a los individuos a que se comporten de una determinada manera y los individuos van a seguir buscando el beneficio propio a veces a costa de los demás. ¿Cómo este conocimiento nos puede ayudar en ese sentido? No sé si a ser mejores o a gestionar las políticas públicas para que el beneficio común sea mayor y no haya unos pocos que se beneficien a costa de los demás. Bueno, si yo supiera eso así tan fácilmente, no Premio Nobel ya. Sería Nobel, exactamente. Eso, fíjate que de hecho hay 2 Nobeles en el mismo año donde uno demuestra que el mercado es eficiente y que el mercado no es eficiente, es decir, y Fama. O sea que, digamos que me parece que hay mucho que discutir de este tema. Desde luego que lo que sí sé es que, por definición, como un poco aceptamos, es que todo uno de forma individual quiere lo mejor para sí mismo. Ahora, cada uno de nosotros no queremos lo mismo per se. Yo puedo tener una idea que lo mejor para mí es ganar muchísimo dinero y para ti lo mejor es ser, que los demás no tengan muchas diferencias entre ellos, ¿no? Eso es lo que se llama una aversión a la desigualdad. O sea, hay personas que tienen una gran propensión a la desigualdad, que no quieren desigualdad, que sufren en una sociedad donde hay mucha desigualdad, y hay personas que haya o no haya, no les importa. Y hay otros que les encanta estar en el 5% superior y les encanta que haya un 95% que estén sufriendo mucho. Todo eso hay. Eso es lo que también sabemos. Lo que nosotros podemos hacer es ver en qué circunstancias, cuáles son las variables que hacen que a aquellos que les guste el 5% superior no les interese, porque sea para ellos lo mejor, no estar en ese 5% superior. Porque no les interesa, porque al final lo que rentan o lo que ganan no les compensa. Eso es lo que nosotros podemos averiguar, para que entonces así generar una estructura social pues más equitativa. Eso sí podemos. Nos están llegando ya algunas preguntas de la gente que nos está viendo pues aquí en directo. Hay una que Nacho Alastrue nos pregunta que cuál es la diferencia entre vuestro proyecto y el del Big Data en general, no sé. Ah, vale. Sí, bueno, es un poco lo que hemos comentado al principio, el que pensemos que todo lo podemos resolver con datos, porque ahora tenemos muchos datos. Es cierto que tenemos datos en streaming, las empresas tienen muchísimos datos, todo se recoge, todo se guarda, y podemos pensar que podemos tener modelos que puedan predecir lo que vamos a hacer mañana, los individuos podemos hacer mañana con esa recogida del histórico. Y bueno, pues gracias Nacho por la pregunta. En efecto, eso es posible para algunas preguntas, pero creo que para otras no es posible, porque por ejemplo, cuando yo quiero, por poner un ejemplo, una empresa que quiere innovar un producto, quiere lanzar un nuevo producto. Ese producto no ha estado en el histórico porque nunca lo ha vendido. ¿Qué datos va a utilizar para saber si su producto va a tener éxito o no? Bueno, tiene muchos datos de otros productos que a lo mejor son similares, que le puedan servir para hacer una para hacer una aproximación de ese comportamiento. Pero sobre el nuevo, pues no puede porque no lo tiene. Entonces, hay preguntas que el Big Data, aunque tengamos muchos datos, esos datos no tienen la información de la pregunta que se formula. Para innovar, nosotros la palabra innovación la tenemos puesta como así en la camiseta para dormir, pues no parece que puede servirnos de proxy, pero no para innovar. Entonces la experimentación es como hacen los cocineros, cuando quieren innovar un nuevo producto, pues sí pueden mirar lo que se ha pedido antes en ese restaurante, pero nadie se imagina a Ferran Adrià mirando el histórico de sus platos. Lo que mirará para sacar un nuevo plato, pues será su imaginación, y entonces buscará un nuevo sistema de cocinar el bacalao, por ejemplo, y probará y experimentará y hará pruebas,
Y después de todas las pruebas que hace, pues hará unas pequeñas pruebas que se le dará a unos amigos, a unos expertos, y después lo pondrá en su menú. Pero no tiene el histórico, ahí le servirá para saber que, bueno, pues que en esta época del año que el bacalao parece que sí que es el plato estrella, pero no para decir cómo tiene que poner el plato de bacalao en su nuevo menú. Entonces, son las dos técnicas. Big Data son técnicas econométricas cada vez más fuertes, que nos dan muchísima información, que no son muy válidas para muchas preguntas, pero hay otras que creo que no, que es la experimentación, el método científico de experimentar y probar, y entonces medir con la experimentación en un sistema controlado, lo que nos puede dar ese paso extra en innovación, por ejemplo. Ahí, sobre este tema de la innovación, también tengo otra pregunta, porque a veces, incluso en los medios de comunicación, el tema de la medición del comportamiento de las audiencias, tengo la sensación a veces de que lleva incluso a una cierta homogeneidad, porque al saber tan bien cómo se comporta la gente, a la gente le gustan cosas en el fondo muy parecidas, y te lleva a ser relativamente poco original, precisamente porque sabes lo que gusta y tiendes exactamente a hacer eso. No sé cómo se puede combinar eso, ese buen conocimiento sobre el comportamiento humano, y luego hacer cosas distintas que quizás sean inesperadas y que en principio no van a funcionar porque no las ha hecho nadie antes y no has podido medir la respuesta a ese tipo de innovaciones. Vale, te agradezco muchísimo esta pregunta porque es clave. En efecto, tú imagínate que ahora el país quisiera hacer por ejemplo el país, un nuevo formato, y que tuviese que invertir muchísimo dinero para ese formato. Entonces tú fueras y dirás, es que yo tengo varias ideas que pueden ser rompedoras y barriríamos todo el mercado de la prensa física, bueno, de papel, por decirlo bien. Entonces te diríamos, bueno, pues yo creo que este es el mejor. ¿Por qué lo crees? Bueno, porque creo que el peso de las hojas es menor, el coste del lanzamiento por periódico sería menor, la tinta, el número de personas, te darías unos números para decir que eso es bueno o malo. Pero eso no es suficiente. El método, el experimental, lo que te diría es, mira, lo que vas a hacer es seleccionar un grupo de personas de manera aleatoria, y a cada uno le vas a dar esos distintos formatos, y a otro grupo le vas a dar un modelo clásico, el que tienes. Y vas a ver lo que pasa, le vas a hacer unas preguntas, les vas a hacer que actúen, que reaccionen ante la compra o no compra real de ese periódico con los distintos formatos, y después de esa toma de decisión, esa recogida de datos, vas a poder medir cuál es el efecto de cada uno de esos formatos que tú crees que son buenos. Y puede ser que todos esos formatos que tú crees que son excelentes no generen ningún tipo de cambio respecto al formato original. O puede ser que alguno de ellos sí que genere un cambio significativo al formato general. Entonces, ya tú sabes que todo eso que pensabas que eran cosas geniales y maravillosas, puede que no lo sea y no saques nada, o que sencillamente sí que haya uno y a ese es el que habría que apostar, porque ya sabes que ese sí que tiene impacto. Entonces, los datos son muy importantes, pero la forma de actuar con los datos o cómo controlar la recogida de datos te puede dar mucha información para medir el impacto de la variable que tú quieres controlar, nuevo formato. Eso es lo que podemos hacer. Hay otra pregunta, bueno, que nos llegó, bueno, Antonio Carlos Salas decía, ya existe la neuroeconomía, no sé si tiene algo que ver con lo que hace el proyecto Ibsen o es una parte o no. Nosotros no hacemos neuroeconomía, los avances en neuroeconomía son tibios, aunque prometedores, evidentemente. Está claro que nosotros conocemos, ya los científicos saben bastantes cosas del cerebro, y de hecho muchas de las cosas que sabemos de teoría de juegos y de economía experimental están sirviendo para determinación de ciertas enfermedades mentales, como la esquizofrenia, etc. Y estamos de la mano, no estamos en contra, estamos en la misma dirección. La neuroeconomía permite saber cosas, pero aún estamos lejos de entender esa caja negra que es la mente humana. Hay otra pregunta que nos hace Lalo. Patricio, ¿qué rol cumple la ciudadanía en la comprensión del conocimiento que se genera? O sea, Sí. Bueno,
me gusta decir que en eso hago partícipe a toda la ciudadanía. Como directora del LINEX, el laboratorio hace experimentos y vienen toda la ciudadanía a colaborar en la recogida de datos, haciéndose partícipe para la ayuda y comprensión de nosotros como humanos, para ayudar a crear nuevas políticas para la Comisión. La ciudadanía tiene la importancia en el sentido en que somos nosotros los que determinamos al final el comportamiento. Por tanto, por una parte lo podemos hacer de una forma activa, colaborando con todos los proyectos de investigación, de una forma, este es uno de ellos que abre la posibilidad a cualquiera a participar, tanto en el proyecto IBSEN, registrándose en la base de datos de IBSEN y participando en los experimentos que se están haciendo actualmente y en nuestro laboratorio. Y por otra parte, es la acción la que nos va a decir si ese 5% que hay un 5% de personas quizás que no están de acuerdo con un tipo de políticas y que son capaces de sacrificarse, por ejemplo, de dar más por conseguir algo en contra del status quo. Bueno, pues esos son los 5% o el 2% que ha generado cambios radicales en los últimos años. Por ejemplo, pues el tema islámico, los movimientos culturales, movimientos políticos. Aquí en España tenemos uno bien claro. ¿Cuántas personas originaron ese cambio? ¿Toda la ciudadanía? No, pero fue una aglomeración de ciudadanía donde hubo un 2% a lo mejor que sí que marcó la diferencia. Ese 2% es importante que participe como para aglutinar al otro 98% que somos los que hemos marcado la diferencia. Vamos a introducir una última pregunta, a ver si nos está acabando el tiempo, sí. Que yo creo que sí, que también para la gente será interesante, no sé si será obvio para ti, pero Eric Lestrange dice que si, Rebecca Parr, tiene unos nombres un poco raros, que si el proyecto es más fiable que las encuestas, o sea, que si la forma de obtener datos y de analizarlos de IBSEN, ¿en qué se diferenciaría de las...? Yo esto lo he hablado con mucha gente que hace encuestas, porque yo las encuestas hay veces que me las creo y otras veces que no me las creo. Pero bueno, es parte del... yo te preguntaría a ti, ¿tú mientes? Bastante. Vale, pues entonces creo que las encuestas hay personas que mienten y otras personas que no mienten. Entonces, las encuestas sirven mucho para dar opiniones. Opinión y acción no tienen por qué ir de la mano. Una cosa es la opinión que tengo yo sobre, por ejemplo, el racismo, por ponerte una cosa extrema, y otra cosa es si después yo contrato a una persona de color. Si soy racista, no sé si es demasiado fuerte, pero es la acción de si contrato o no contrato la que va a determinar si después hay desigualdad entre culturas, entre razas. Si contrato un hombre o una mujer, yo no tengo problemas con las mujeres, pero después elijo siempre a los hombres. Bueno, pues es que tu opinión es válida, pero a mí lo que me interesa al final es la acción. Entonces, las encuestas, el Big Data, todos esos mecanismos nos dan información, nos dan datos, nos dan formas de entender cosas. Pero la diferencia con lo que nosotros hacemos es que nuestros datos son única y exclusivamente de acciones, no de creencias y no de opiniones. Entonces, me gusta hablar de opiniones, me gusta hablar de creencias, pero yo actúo y imagino que tú también. Pues, yo también sé que mientes, también sé. Pues nada, Penélope, muchísimas gracias por haber venido. Hemos estado hablando sobre este proyecto IBSEN, que es un gran proyecto europeo para tratar de hacer predicciones sobre el comportamiento humano. Penélope es profesora de la Universidad de Valencia, que es uno de los nodos que colaboran en este proyecto. En España también está en la Universidad Carlos III en Madrid y la Universidad de Zaragoza, y luego en Europa hay grandes universidades como Oxford y Cambridge. Ámsterdam y Alto, para que no, dirigida todo por la Carlos III por Ancho Sánchez. ¿Cuándo finalizáis el...? Este proyecto lo acabamos el 31 de agosto del 2018 y esperamos que sea el principio y no el fin de una larga carrera y de entender muchas cosas para mejorar nuestra vida, la de todos. Bueno, pues cuando empezáis a tener resultados, igual podéis venir otra vez aquí y nos lo contáis. Estaremos encantados. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros y hasta la próxima. Gracias.